Ok, algo importante aquí cuando tengamos nuestros gráficos ya es que podemos ir guardando estas plantillas para una próxima ocasión. Entonces hacemos clic derecho, aquí dice plantillas, guardar plantilla. Entonces vamos a ponerle aquí Golden Eagle, la guardamos. Entonces ahí ya nos queda. Si en un momento dado abrimos el gráfico y ya está desconfigurado, podemos venir aquí clic derecho, plantillas. Y aquí abajo nos van a aparecer, aquí ya ven, Golden Eagle o cargar plantilla, pero normalmente te aparecen aquí abajo. Y aquí está Golden Eagle, por si se cambia algo, tenemos aquí ya guardado. Ahora, vamos a descargar los que son dos elementos adicionales. Uno va a ser el reloj para saber cuántos minutos le falta a la vela según la temporalidad en que yo esté. Eso nos sirve para poder hacer nuestros análisis, saber cuándo vamos a entrar y salir. Nos va a ser útil. Y el otro va a ser un asistente para hacer entradas en el mercado, ya sea en compra o en venta, pero que nos permitan colocar valores ya por default de lo que sería un stop loss y un take profit. Entonces, para esto vamos aquí al mercado. Para esto debemos tener ya logueado el MQL5, verificamos, sé que está logueado. Vamos aquí a este icono, puede venir aquí a la opción de ver, navegador, y aquí está el mercado, ¿no? O sencillamente puedo venir a este botoncito que también está aquí, abrir mercado y me abre lo mismo. Pero unos minutos para que me cargue la información. Hay iconos o herramientas de pago, cada uno tiene una función en particular, gente que crea, vamos a buscar uno gratuito y vamos a buscar un reloj y para esto aquí colocamos clock y filtramos nuevamente los que sean gratuitos. Y uno que normalmente utilizamos es este que está aquí, que dice T10 Clock, este que es un icono rojo, es gratuito, le hacemos clic aquí en Free, damos en descargar y si observan, acá se nos abrió esta ventanita del navegador. Si esta ventana se nos cierra, voy a cerrarla por un momento. ¿Cómo la vuelvo a abrir? Aquí presiono ver y en navegador. Aquí está el reloj que he comprado. Ahora, ¿cómo lo coloco en mi gráfica? Bueno, aquí abajo se me está apareciendo una pestaña donde tengo mi gráfica que estaba trabajando y donde está la página del mercado de MQL5. Entonces voy aquí a esto y lo que hago simplemente es arrastrar hacia el gráfico. Me dice aquí información general, parámetros generales, etcétera, etcétera. Por el momento vamos a colocarla así como está, la vamos a dar a aceptar y si ven se nos ha colocado aquí el relojcito. ¿Este relojcito para qué nos sirve? Esto quiere decir que estas velas estamos en velas de un minuto, faltan 11 segundos para que esa vela termine de formarse y empiece a darse otra más. Entonces vamos a esperar aquí y aquí debería entonces abrirse otra vela. ¿Y ven? Empezó y empieza el reloj nuevamente un minuto. Y esto nos sirve para poder hacer análisis del mercado ahora que estamos aquí haciendo nuestro trading. Entonces, esta es una opción. Cualquier cosa, vamos a darle aquí a la plantilla, vamos a guardarla o sobreescribirla, guardar plantilla, es la misma Golden, le vamos a guardar, que ya existe, sí, que la reemplace. Aquí tenemos el countdown. Podemos usar muchos otros, pero ese es el que normalmente hemos usado en nuestra academia, así que la verdad bastante útil. Solamente necesitamos que diga la hora, el tiempo, así que no necesitamos más nada. Y ahora la siguiente herramienta que vamos a buscar es lo que se llama el Trade Assistant. Hay muchos otros, pero vamos a buscar aquí el que normalmente utilizamos, ¿no? Aquí vamos a ponerle gratuito. Esto es lo que el Trade Assistant que nos ayuda a poder configurar disparos cuando estamos operando, ¿no? Vamos a buscar aquí, no nos aparece, creo que se llama Fast. Aquí está System Fast, colocamos el que normalmente utilizamos y aquí está. Es este que está aquí, está azulito, este icono, Assistant Fast Open. Es uno muy sencillo, hacemos clic aquí, le damos clic en descargar, es gratuito, nos permite configurar lo mínimo necesario para lo que queremos. Entonces, si podemos ver, ya aquí lo tenemos acá. Diferencia es porque aquí este es un indicador de aquí de asesores expertos, bla, bla, bla. Entonces, volvemos a nuestro gráfico y lo mismo. Venimos y lo arrastramos.
Aquí podemos configurar, ¿no? Dice permitir la modificación, permitir comercio algorítmico, se lo damos esos dos clics y acá son parámetros que podemos utilizar, ¿no? Se voy a darle a aceptar y si ven, este es el iconito de nuestro Trader System. Voy a cerrar aquí el navegador y este es el que nos ayuda aquí para poder hacer nuestros disparos. Yo aquí puedo colocarle lo que sería cuánto quiere que esté mi stop loss, cuánto quiero que esté mi profit, dependiendo el activo al cual voy a estar trabajando. Esto está aquí, dice System Fast, si lo pueden ver, él está apagado, está aquí en color gris, y para que esto quede activo, debo aquí activar este botón que se dice Trading Algorítmico, por eso dejé este botón aquí. Lo activo, y si ven, ahora aquí está en azul, y aquí yo puedo ver las propiedades nuevamente, y yo puedo aquí configurar. Entonces, algún punto importante en esto, cuando vayamos a configurar, normalmente cuando iniciamos, colocamos aquí 15.000 puntos y que estamos buscando 800. ¿Eso qué quiere decir? En verdad son a 15 puntos en el Nasdaq y 8 puntos de ganancia, así como empezamos a operar. Algunas veces pasa que cuando yo vuelvo y activo, se me ha borrado esto. ¿Pero por qué? Porque en verdad yo debo cambiarlo acá adentro estos valores, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Si yo me muevo de gráfico a 2 minutos, si ven, se volvió a cambiar aquí el valor y yo no quiero eso. Entonces, para eso yo lo que hago es que aquí yo por default tengo el stop loss, lo coloco aquí 15.500, lo que necesita el Nasdaq. 1.500 significa 15 puntos, 800 son 8 puntos. Le doy guardar, se reinició. Ahora sí ven, me voy a mover, sigue estando lo mismo, no importa dónde esté. Entonces aquí, y ahora sí, vamos a darle otra vez a la plantilla a guardarla. Vamos a sobreescribir, aquí ya tenemos, y aquí está. Entonces tenemos aquí lo que tenemos en nuestro reloj, nuestros volúmenes para poder estarlos revisando. Así que sin mayor dificultad estamos aquí. Nuestro Trade Assistant, nuestra móvil, es lo que necesitamos para estar operando. Ahora, veamos cómo funciona esto de las plantillas. Vamos a venir al nuevo gráfico y vamos a abrir el gráfico del micro, que es este. Y si ven, tiene todas las cosas que teníamos como a un inicio, las cuadrículas, los volúmenes. Entonces vamos aquí a darle clic derecho para que vean cómo se configura todo rápido. Plantilla, y le dije que aquí ya nos aparece el Golden Eagle. La presiono, entonces miren, me coloca el reloj, me coloca el volumen, la media móvil, el Trade Assistant, todo. Y tengo aquí los dos mercados, el mini, que está el mini Nasdaq, y tengo aquí el micro Nasdaq. Entonces, así es como hacemos nuestras configuraciones iniciales para poder trabajar con nuestra estrategia de Golden Eagle en el mercado de futuros y en este caso el futuro del mini Nasdaq o el micro Nasdaq. Sin más, saludos y bendiciones.